Hola mis queridos y queridas ellas plebeyas de closet. Bienvenidas a las barbas de Freud. Seguramente muchos de ustedes están disfrutando este delicioso día, en el trabajo, o en casa, en la escuela, o los que nada más se rascan la barriga todo el día, o los que van al trabajo pero no trabajan. En fin, da igual, como lo estén haciendo, sean bienvenidos. Y algunos pues, estarán hasta degustando sus alimentos diarios, o desayunando, o echando botana. Pues la cosa es que pues, coman rico, disfruten las barbas de Freud. Y bueno, lo que sí es que solo tengan cuidado con lo que se alimentan. Digo, comer una garnacha de vez en cuando, pues no está mal. Lo malo es hacerlo diario. Y es que son deliciosas. A ver, ¿a quién no le gusta un rico pozolito, ¿no? Con su chilito, unas tostaditas bien serviditas con su verdurita, ¿no? Unos taquitos así al pastor, o de bistec, así con sus salsitas, cebollitas, su cilantro. O qué decir de unos sopes, ¿no? Un rico pambazo delicioso. Comer es delicioso. Bueno, ¿y qué decir de comer frituras, pastelillos, refresco, jugos, palomitas, comida rápida, paletas, chocolates, cacahuates, pistaches, cacahuates, pistaches? Adé la bolsita, adé la bolsita. Y gomitas. Digo, gomitas después de comerte todo eso, ¿no? Es una verdadera bomba para el cuerpo. Lo que casi no reflexionamos, mis queridos sellos plebeyos, es que alimentamos nuestro cuerpo con mucha basura. Como dije, sí es rico comer, pero nos hemos puesto a pensar qué es realmente bueno para nuestro cuerpo. O sea, la alimentación es básica, es con lo que sobrevivimos, ¿no? Es como la gasolina. La pregunta es, ¿desde cuándo el ser humano decidió autodestruirse? Es decir, ¿a quién se le ocurrió inventar los alimentos nocivos, ¿no? Para el ser humano? O sea, ¿quién inventó las frituras esas con queso triangulares, ¿no? Deliciosas. ¿Cómo se le ocurrió, no? Peor aún, que inventar esos triangulitos con esquite, queso, chile, mayonesa, o ese creativo que le pasó por la mente inventar esas papas con cueritos y jitomate y cebolla y salsa, o más bien, ¿a qué mente cruel se le ocurrió que eso tan delicioso fuera malo para la salud? Por ejemplo, el refresco de cola, ¿no? Que todo el mundo conocemos, ¿no? El agua negra. Ahí salen los comerciales del osito y la familia unida y feliz, ¿no? Los deportistas tomando refresco, ¿no? O sea, además, ¿por qué se llama de cola? ¿No se les puede ocurrir otro nombre? ¿No? Digo, ¿por qué tomar refresco de cola? De frente, sentado, parado, pues da igual, ¿no? O sea, la cosa es que es malo, ¿no? En realidad es puro veneno. Además de todas las porquerías con las que se fabrica, ¿no? Tan solo una lata de refresquito, ese de que sale el chicharito acá, ¿no? Contiene más o menos 10 cucharadas de azúcar. Entonces, según los estudios que se han hecho, la probabilidad de que un niño o niña se vuelva obeso tomando ese refresquito incrementa 1.6%, ¿no? Y cada lata que se tome incrementa más. Y bueno, pues ¿cómo quieren ser, aparte de ser verdes y sanos? Porque aparte dicen, bueno, pues sí, tenemos un producto que mata, ¿no? Entonces vamos a ser verdes y sanos, vamos a ser conscientes, ¿no? Cuidar a la sociedad. Pues ya se les ocurrió, ¿no? La gran idea de lanzar el refresco de cola light, ¿no? ¿Cómo no? O el refresco de cola cero, ¿no? O sea, para los que no tienen hachas, ¿o cómo está eso? ¿Cola cero? ¿No? Bueno, estas alternativas saludables y verdes, ¿no? Que usan sustitutos de azúcar o azúcar sintética en grandes cantidades, provoca daños cerebrales, pérdida de memoria, confusión mental. La sustancia esa con la que se fabrica, que se llama E951, que es el aspartame, podría contribuir al desarrollo de Alzheimer, por ejemplo. Por ahí de 1996 se descubrió la relación entre este componente con tumores cerebrales, linfomas, leucemias. Además, los componentes químicos del aspartame tienen otras consecuencias graves en su consumo excesivo, como daños a la retina, en el sistema nervioso. Total, esta sustancia es potencialmente peligrosa para menores de 3 años, mujeres embarazadas, personas con bajas concentraciones de hierro en sangre. Puede producir ceguera, trastornos de cerebro, inflamación de páncreas, de músculos del corazón, porque tiene metanol, ¿no? Y este componente también está presente pues, en otras bebidas light, ¿no? Y así como el refresco de cola, están casi el 100% de los alimentos anunciados en la tele. La pregunta es, ¿por qué diablos lo seguimos tomando? Bueno, aparte de que somos extremadamente zapes, y totalmente influenciables. Es decir, nos bombardean con anuncios donde se ve la familia feliz, ¿no? Donde solo los güeritos y guapos toman y consumen el producto.
Y eso que te hace sentir así como estar en la onda, ¿no? Cuando sientes que tomas, dices, ya soy güero, ¿no? La única realidad es que eso genera dinero, ¿no? O sea, puede matar a la gente, causar cáncer, obesidad, bajo desempeño mental, pero los que ganan dinero con esto, pues no les importa matar a sus hijos, ¿no? O a ti, ¿no? Lo curioso es que ellos, que son listos, ya que pues ellos sí se alimentan con otras cosas, ¿no? Y lo que hacen es bombardear nuestro cerebro con publicidad. Y bueno, no es mi intención echarte a perder si estás ahí echándote tu papita, ¿no? Solo quisiera reflexionar de la manera en que cuidemos nuestro cuerpo. Y bueno, pues yo soy el leyo plebeyo, no la tripa plebeya, así que pues no puedo hablar mucho de la alimentación del cuerpo, pero sí de la alimentación de nuestra mente y nuestro cerebro. Así que, ¿cómo tenemos que alimentar mal nuestro cuerpo? Sucede lo mismo con nuestra mente, ¿no? O sea, alimentamos mal el cuerpo, también alimentamos mal la mente y alimentamos mal el cerebro. De aquí la pregunta, ¿cómo alimentamos el cerebro? ¿Cómo lo ejercitamos? ¿Cómo lo estimulamos? El cerebro es una máquina de almacenar información. Por ahí se calcula que tiene una capacidad de almacenar 2.5 millones de gigabytes. O sea, solo para que te des una idea, todo Wikipedia, que por cierto ya anda pidiendo moche, para que se mochen, ¿no? Ocupa 40 gigabytes, más o menos. Esto quiere decir que si usáramos el cerebro al 100%, podríamos tener unas 62.500 Wikipedias. Pero a diferencia de eso, pues a duras penas nos acordamos de la contraseña del celular, ¿verdad? ¿Qué pasa? Perdón, eso pasa porque usamos mal el cerebro, o sea, no lo usamos, ¿no? En serio, ¿cuántas veces hemos escuchado la clásica de que solo ocupamos el 10% del cerebro? O el 2% del cerebro. O sea, ¿y lo demás? Si eso fuera cierto, pues mejor nos dejamos un 5%, digo, para quedar holgados, ¿no? De cerebro. Y lo demás, pues lo sacamos, ¿no? Ya dejamos ahí espacio en la cabeza para guardar cosas, ¿no? Metemos el celular, metemos el iPad, toda la cosa, ¿no? O sea, la capacidad del cerebro que todos tenemos comparado con el uso que le damos es más o menos equivalente a tener como un Lamborghini, ¿no? Y usarlo para escuchar música nomás, ¿no? O tener de novia y vivir con Megan Fox y solo hablarle de tus sentimientos, ¿no? O las chicas, ¿no? Es como tener de novio a George Clooney, ¿no? En sus mejores años, acá guapo, ¿no? Y solo hablarle de los chismes de la oficina. O sea, es como tener 142 millones de pesos y usarlo en un poquito de cemento y varilla para hacer obras contra las lluvias y que se te inunde toda la ciudad, ¿no? O poner ciclovías, ¿no? Es como tener un cuerpo saludable y usarlo para estar sentado viendo la tele. Y bueno, no es verdad que solo usamos el 10% del cerebro, eso es una confusión que siempre ha habido. Quizá la confusión puede deberse al hecho de que las neuronas solo componen el 10% de las células del cerebro. El resto son células gliales que, a pesar de estar implicadas en el aprendizaje, ejercen la función de soporte de las primeras, ¿no? Pero en realidad muchas de las personas usan todo su cerebro. Digo, no de manera efectiva, pero lo usan, ¿sale? Bueno, entonces, la cosa aquí es que, ¿cómo alimentamos nuestro cerebro? Todos los días, es decir, ¿qué le damos de comer? Televisión, novelas, talk show, videojuegos, amarillismo, Facebook. O le damos cultura, pensamientos positivos, ejercicios, alimentos sanos. Y es que tiene mucho que ver el entorno en el que nos desarrollamos. El ser humano y su mente es influenciable. Si lo que nos ponen en la tele son novelas y fútbol, nuestro cerebro puede acostumbrarse a ellos. ¿No? Si los medios de comunicación repiten una y otra vez cosas como las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho, pues nos va a llegar el momento que nos la vamos a creer, ¿no? Si nos repiten, toma refresco de cola y destapa la felicidad, ¿no? O las drogas son malas, pero te hacen sentir bien rico, ¿no? Además, si vendes, ganas mucha lana, pero es malo, ¿no? Pues con esa repetición nuestro cerebro se programa. No hay publicidad, o si hay es muy poca, en la que nos enseñen temas de valores, cultura, cómo cuidar nuestra salud, donde se fomente el estudio, los buenos valores. Pues eso no vende, eso no deja dinero. Muy pocas instituciones, como esta en la que estamos, se dedican a transmitir cultura y alimentar nuestro cerebro de manera positiva. La pregunta es, ¿cómo se puede alimentar y estimular el cerebro? Bueno, con pensamientos positivos, con cultura, con lectura, con actividades de deporte, etcétera, ¿no? Por ejemplo, primero le recomiendo hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa en su vida. Por ejemplo, hoy antes de dormir reflexionen, quiero ser feliz, quiero sentirme contenta, quiero estar sano, pues debes de cuidar tu cuerpo y tu cerebro a diario. Entre muchos consejos que vamos a dar aquí, para el cuidado del cerebro, podemos decir que los principales son dormir y descansar, jugar y divertirte, reír, pensar positivo, alimentarte de manera sana,
¿Cuándo vas a despertar y darte cuenta que hay cosas que te matan? ¿Cuándo tomarás la decisión de vivir feliz? Eso solo depende de ti. El llevar una vida sana es más fácil de lo que crees. Así que evita malos pensamientos, desvelarte, las drogas o los químicos, las malas relaciones, menos tele, internet o face, ¿no? Más lectura, más televisión cultural universitaria, recreación, amor, sexo y ejercicio. Eso es lo que te va a ayudar. Y bueno, con todo esto se me viene a la mente las siguientes reflexiones en cuanto a la mente traicionera y el estrés. La primera es: el cerebro es tan magnífico que es capaz de recordarte que algo se te olvida, pero es tan cruel que no te dice qué. La segunda es: hoy en día vemos por todos lados teléfonos inteligentes, y edificios inteligentes, y autos inteligentes, y televisiones inteligentes. ¿Cuánta inversión en tecnología? ¿No será mejor invertir un poquito en educación y mejor tener personas inteligentes? Digo, ¿por qué pagar tanto para que otras cosas piensen por nosotros? La tercera es, como decía el mismísimo Albert Einstein, una buena manera de mostrar la inteligencia es ignorar aquello que no vale la pena. Y por último, el cáncer, la depresión, la violencia y la falta de tolerancia son simplemente consecuencias de la mala alimentación del cuerpo, del alma, de la mente. Así que, tino al reggaetón. Y bueno, yo soy Leyo Plebeyo. Estamos aquí en Las Barbas de Freud y vamos a un corte y volvemos. ¡Abur! ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hey, me mandaron aquí para ser tu amiguis. ¿Qué dices? Pero no te conozco. Cuéntame más de ti. Pues nací en el campus Amelco de la UAC y crecí con la técnica de hidroponía. ¿Hidro qué? Con la técnica de hidroponía. Esto es alimentarme con agua que contiene los nutrientes necesarios en vez de crecer desde la tierra. Así termino limpia, libre de patógenos y, pues, más dulce y sabrosa. Wow. También, a mí y a mis hermanas nos cuidan mucho, ya que no usan pesticidas artificiales para nuestro desarrollo. ¡Ugh! Todo es orgánico y natural. Genial. Ajá, y te puedo acompañar en donde gustes, en tu desayuno, comida y cenita, donde sea. ¿Y qué onda contigo? ¿Qué dices? Yo tengo hambre. Bienvenidos a Las Barbas de Freud, crónicas de la psicología cotidiana. Los saludo a Armando Guerrero y Fabiola García. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el cerebro y su plasticidad. Así es un tema bien importante porque gracias a este órgano que tenemos en nuestro interior es que nosotros podemos hacer una infinidad de cosas. Gracias al cerebro es que tenemos la capacidad de resolver problemas, nuestra capacidad de inteligencia. Gracias a este cerebro es que podemos estar en contacto con el hermoso mundo que nos rodea. Tenemos estos sentidos que llevan la información al cerebro y podemos respirar y percibir aromas, podemos probar sabores y podemos sentir también, escuchar y ver. Gracias a este cerebro es que también tenemos la posibilidad de imaginar, de soñar, de crear y de tener estas posibilidades infinitas de hacer muchísimas cosas, porque el cerebro es la maquinaria principal que hace que todo nuestro cuerpo funcione. El cerebro va a ser el líder de nuestro cuerpo. El cerebro es el CPU. Es el CPU, es el que nos va a dar todas las indicaciones de qué debe de hacer nuestros músculos, cómo se deben de mover. También va a ser el que va a posibilitar que aquello que no es consciente, voluntario, esté funcionando. Nuestros órganos que funcionan de manera involuntaria va a permitir que nuestro corazón palpite, que nuestra respiración se lleve a cabo de manera adecuada, pero además también nos va a permitir hacer ese procesamiento que es voluntario, ese procesamiento que es el cambio, que es la transformación y que es la posibilidad de aprendizaje, que es la máxima función del cerebro. Claro, y normalmente como seres humanos no indagamos mucho, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se cuida? ¿Qué funciones principales tiene? Incluso muchas de las cosas que nos pueden pasar
en el día a día, pues tiene su raíz en el cerebro, pero no estamos conscientes de eso. Entonces, a veces el cerebro es como algo místico, como aparte no se ve, y en muchas otras personas tampoco, no es cierto. No sabemos muchas cosas. Entonces, la idea es que hoy platiquemos sobre cómo funciona, ¿no? Cuáles son sus principales efectos en el cuerpo y sobre todo cómo cuidarlo, cómo fomentar su cuidado, ¿no? Así es, el programa de hoy está destinado a hablar de este órgano impresionante que nos permite hacer maravillas y que no siempre somos conscientes, como tú lo dices, de lo que está dentro de nosotros, Claro. pero precisamente tenemos que hacer ese cuidado, esa conciencia de la importancia del cerebro y de cómo podemos potenciar su máximo rendimiento. Porque bien decía el Leyo Plebeyo, pues no lo cuidamos, o sea, hacemos todo lo necesario para que... A veces ni lo pelamos, Ni lo pelamos. Y No. cómo es asombroso que una masita que apenas puede llegar a pesar aproximadamente 1 kilo, ¿Un que es kilo lo que pesa? posibilita... A mí me pesa 3. Normalmente es pesa lo que 1. posibilita hacer tantas cosas. Sí, realmente el cerebro va cambiando a lo largo del desarrollo, desde la infancia hasta la vida adulta, pero en un adulto puede llegar a pesar hasta 1 kilo, 1,4 kilos, que es lo que se estima dependiendo también la complexión de ese ser humano, no 3 kilos, pero más allá del peso del cerebro, lo más importante que tenemos de este órgano son las conexiones entre sus células. El cuerpo humano está formado por más de 200 tipos de células. Las células son estas unidades fundamentales de vida que nos van a permitir hacer distintas funciones. Y las células se van especializando, unas van a tener la función de formar parte de la piel, otras de ser parte de nuestras uñas, de nuestro cabello, lo que quieras. Pero hay unas células bien importantes que son las que se especializan para ser parte de nuestro cerebro. Esas son 2 tipos de células, las más famosas, las neuronas, son famosas porque son las únicas células en nuestro cuerpo que tienen esta mágica posibilidad de tener electricidad, como las teorías de Frankenstein y sus novelas de ciencia ficción. Claro. Funcionamos porque hay un rayo eléctrico en nuestro ser. Y entonces la electricidad es lo que permite que nosotros estemos vivos y haciendo todas nuestras Y eso cosas. es algo que muchas veces nos preguntan, ¿cómo es eso de que tengo electricidad en el cuerpo si no me acuerdo haberme conectado la Por luz? supuesto, es las características de estas células que gracias a sus componentes químicos pueden generar un impulso eléctrico. No es como la electricidad que ustedes ven en los focos, en sus casas, es una electricidad de un voltaje menor, pero es gracias a la electricidad que nosotros nos movemos y nos activamos. No nos llega recibo de luz, eso es bueno. No nos llega recibo de Está luz. subiendo. Y de hecho hay estudios que posibilitan conocer cómo es la electricidad de nuestro cerebro. El principal es el electroencefalograma. Claro. Suena a trabalenguas, pero es un estudio muy simple. Es un estudio no invasivo, no genera ningún daño a la persona que se lo realiza. Y es sencillo porque con la colocación de estos electrodos se puede recibir la información de cómo está la actividad eléctrica cerebral. Muy bien. Además de las neuronas que hacen esta conexión para llevar el flujo de la electricidad en todo nuestro cuerpo, tenemos otras células que van a permitir que las neuronas funcionen bien, que son las células de soporte, que van a ser la glía. Son menos famosas, un poco menos estudiadas, pero son tan importantes como las neuronas, porque sin la glía las neuronas no podrían hacer sus funciones. Y hay mucha diversidad de tipos de neuronas y tipos de células gliales, pero lo importante de ellas es que son las células que van a conformar esta masa de nuestro cerebro que va a posibilitar que hagamos todo. O sea, tenemos el cerebro, Así es. compuesto por neuronas Y y glías. células gliales. Así es. Ok, ahí vamos claros. Además, el cerebro tiene también sistemas de protección, no solamente en su manera de funcionar, sino además físicamente tenemos algo que protege al cerebro. Claro. Vamos a tener unas membranas que van a estar cubriendo al cerebro, que se les llama la dura madre, la pia madre y la aracnoide, y va a ser esa membrana la que va a posibilitar también que se amortigüen muchos de los movimientos, porque imagínate, si no tuviéramos la membrana, yo muevo mi cabeza, pues chocaría directamente Te rompe la pia madre. con ese ¿no? otro sistema de protección más duro que tenemos, que es el hueso. Tenemos un sistema óseo, que es el cráneo, que posibilita también la protección y te rompes todo, ¿no? Todo. Entonces, las meninges, que son la aracnoides, pia madre y dura madre, en conjunto se les llama meninges. Las meninges van a ser estos colchoncitos que van a permitir que el cerebro pueda amortiguarse. Yeah. Tenemos además la piel, como ya la parte más externa de protección, y muchos tienen el cabello también, que en su mayoría no es para darte la pedrada a ti. Tengo mucha pia madre, no es necesario el cabello. Y esos son los sistemas de protección, ¿no?, que va a tener nuestro cerebro. Y en general el cerebro se organiza también en sus células al interior y tiene estos
surcos, estas montañitas, esto que le llamamos rugoso, precisamente qué circunvoluciones. Y tenemos esta forma de circunvoluciones, de dar vueltas, precisamente porque eso es lo que se liga al tema de plasticidad neuronal. Cuando decimos plasticidad, nos suena a un plástico, a plastilina, algo que se puede moldear, algo que se puede transformar, algo que puede cambiar. Eso es el cerebro, esas son las neuronas. Las neuronas no están conectadas en un continuo unas con otras. Las neuronas tienen una pequeñísima separación entre ellas, pero esa separación permite que también se conecten con otras. Entonces no son rígidas, no es estática la conexión que tiene que haber entre una neurona con otra. Entonces esa posibilidad de movimiento, de flexibilidad, es precisamente la plasticidad. Las neuronas se creía hace tiempo que eran las únicas células de nuestro cuerpo que no se regeneraban, que una vez que se morían, ya valiste, no se regeneran. Hoy en día las investigaciones y los hallazgos científicos han demostrado que sí tenemos la nueva generación de neuronas. Ese campo de estudio se le llama neurogénesis. Y eso posibilita que sí crezcan nuevas neuronas. En realidad a muchos científicos han postulado que no importa la cantidad de neuronas que tengas. Lo importante es la calidad de las conexiones que hay con ellas. Porque eso es importante, o sea, tenemos neuronas, pero no es suficiente tenerlas. También tiene que haber una conexión unas con otras, ¿no? Que eso te amplía la memoria RAM, vamos a decirlo así. Eso posibilita que tengas mayor aprendizaje. Se estima que tenemos alrededor de 100,000 millones de neuronas, yo creo que imagines esa cantidad, porque además cada una de esas 100,000 millones de neuronas tiene 10,000 tipos de contactos aproximadamente. Entonces, nuestro cerebro está activamente trabajando en todo momento, despiertos y dormidos. No hay momento de pausa para el cerebro. Su momento de pausa para el cerebro es en la tumba. Se determina la muerte de un ser humano cuando ya no hay actividad eléctrica cerebral. Cuando las neuronas dejan de hacer conexiones unas con otras, esa es la manera de determinar que deja de haber vida. Entonces, nuestra vida está representada por muchas variables, pero vivimos gracias a la electricidad de nuestras neuronas. Entonces, todo lo que tenemos aquí dentro de la cabecita es una masa de aproximadamente 1 kilo, siempre está como 915 gramos. La podemos sostener en una mano, no es tan grande, ¿no? 1,25 kilos aproximadamente. Compuesta por neuronas. Así es. Muchas, ¿cuánto dijiste que eran? 100,000 millones. 100,000 millones de neuronas. Aproximadamente. ¿Tú las contaste? No todos, ya, si jugaste fútbol y diste un Seguro cabezazo. Sería bueno que hagan un inventario, a lo mejor ya van a la mitad. Te diste un golpe, entonces ya has perdido muchas, Armandito. Ok, no, yo casi, hasta más, ¿eh? Bueno, aparte están las células gliales, ¿no? Así es. Compuesto todo por electricidad, que es la forma en que tiene actividad el cerebro. ¿Sí? Así es. Y bueno, ¿cuál es la función principal? La función principal es el aprendizaje, la función principal es la supervivencia, la adaptación a tu mundo, la posibilidad de cambio, de crear y de adaptarte. Entonces, también es permitir que el cuerpo funcione adecuadamente. Claro. Entonces, es como el centro de control. Claro, ¿no? entonces decimos, tenemos nuestro cerebro en la parte superior de nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, pero ese cerebro tiene conexión a todo, hasta nuestra punta de nuestro dedo chiquito del pie. Cuando te pegas y dices, ay, me duele en el alma. Llega hasta el cerebro. Llega hasta el cerebro. ¿Por qué? Por medio de la conducción de una de las partes de las neuronas. Las neuronas van a tener un núcleo que va a variar en forma, el más común es en forma de estrella y por eso se le llama estrelladas. Imaginen la palma de mi mano. Y ese va a ser el núcleo de la neurona. ¿De esta o de la otra? De esta, porque de la otra ahorita está malita. Sí, Entonces, esta neurona va a tener diferentes prolongaciones que van a ser extensiones, ramificaciones de la neurona. Una muy larga, que va a ser, supongamos, nuestro brazo y se le llama axón. Y los axones tienden a ser prolongaciones que llegan a las extremidades más lejanas de nuestro cuerpo. ¿No es como el pelito de la nariz? No, bueno, tú lo tienes muy largo, pues, pero hay conexión larga de eso. Pero además la neurona va a tener otro tipo de prolongaciones que son muy abundantes, muy ramificadas, que son las dendritas. Y podemos pesar en los dedos de nuestras manos, como las dendritas. Y estas prolongaciones van a permitir también ampliar las posibilidades de conexiones. Eso es lo que se conectan con otras. Por supuesto. Y esas van creciendo, se van ramificando, le van saliendo otras cosas que los científicos les llaman espinas dendríticas, que son hasta como una especie de hongos, que son una característica física de crecimiento y permite mayor conectividad. Yo tengo dendritas en los pies. Tú tienes hongos en los pies, pero son de otros tipos de hongos, te me pierdes, Armando. Son otros tipos de hongos. Entonces, estas prolongaciones recorren todo nuestro cuerpo y por eso es que podemos sentir algo que ocurre en una extremidad muy lejana a nuestra cabeza, en nuestros pies, porque lleva la información de manera muy inmediata. Son las terminales nerviosas que están conectadas al... Así es, y entonces hay una organización magnífica en nuestro interior,
Porque imagina cómo todas esas terminaciones nerviosas tienen que llegar por medio de la médula espinal. La médula espinal va por el interior y medio de nuestro cuerpo, está cubierta por las vértebras, por la columna vertebral, y si tú piensas en el grosor aproximado, se estima que es del dedo índice de nuestra mano, el grosor de nuestra médula espinal. Imagina que por ahí es por donde fluye toda la información de todo nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro. Y aparte la velocidad de comunicación es impresionante, ¿no? Por Así ejemplo, es. estaba perdón, el ejemplo de que si yo toco algo caliente, inmediatamente por medio de esas terminales va al cerebro la señal de que algo está mal, y mi cerebro inmediatamente me dice, quita la mano. Por supuesto. Y es Entonces, una protección. se especializan. Hay neuronas que se van a especializar, como tú dices, en sentir el calor, Sensación. en sentir cómo es la textura, en sentir si hay dolor o no. Entonces se van a ser sensitivas. Claro. Pero va a haber otras que se van a especializar en decir muévete. Claro, Van a ser las motoras. las motoras. Y va a haber otras células que van a ser interneuronas que van a permitir las conexiones entre unas y otras. Y en su especialización también va a haber unas que van a decir actúa rápido y no llegues hasta el cerebro, como lo que tú dices. Claro. Ese es un arco reflejo, no lo pienso. Sí. No digo, ay, como que está caliente, Huele dejaré mi quemadito, mano, huele a quitaré. barbacoa. Sí. No lo piensas, la quitas. Pero hay otros procesos que sí implican que los pienses, que decidas a voluntad, que tengas Claro. la libertad de la decisión de qué hacer, si quedarte en ese lugar o moverte. Pero hay procesos que cuestan trabajo hacerlos conscientes y es por Claro. eso es que la psicología entra en trabajo con la fisiología, porque una vez que entendamos el funcionamiento de nuestro cerebro a nivel físico, material, fisiológico, también lo podemos entender a Claro. nivel psicológico, pensamiento, emociones. O sea, la psicología no adaptación. nada más es la mente, también tiene que involucrar el cerebro y el cuerpo. Así es, nuestra mente está en relación con el cerebro. Muy bien, pues está muy interesante el tema. Ahorita vamos a ir un corte y volvemos a hablar de cómo cuidar nuestro cerebro para poderlo hacer más eficiente. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos a corte, estamos en las barbas de Freud, volvemos. Oye, sabía que estaba bien, pero al final la cambié. Igual. Siempre me pasa eso en sus exámenes. Nunca te confíes con ese señor. No sé qué le vamos a hacer. De chocolate, por favor. Ay, yo estoy súper cansada y también tenía un buen de hambre. Y eso que ustedes no están ahí hincados todo el día. Volvemos con las barbas de Freud, aquí en Televisión Cultural Universitaria, y les compartimos las formas de contacto que están apareciendo aquí abajito. En el Facebook y YouTube nos pueden encontrar en redes sociales, y también a los teléfonos 192-1200, que y es la el teléfono extensión de la es UAC. 37850. Así es. Otra vez. No, 192-1200, extensión 37850. Llámenos aquí a Televisión Cultural Universitaria. Ahí se pueden contactar con nosotros. Y bueno, retomando entonces el tema, estamos hablando de la composición del cerebro, de lo magnífico, ¿no? Lo perfectamente organizado y ordenado que está. Así es. Hablamos que este cerebro es un órgano que nos permite realizar y todo lo que hacemos y todas las posibilidades de creación de nuevas cosas. Claro. Todas las ideas que existen en la humanidad surgen a partir de poner a trabajar esta Y la maquinaria del ejecución, cerebro. Por ejemplo, todo lo que hacemos día a día, trabajar, pensar, retener información a corto y largo plazo, entiendo que está distribuido en diferentes zonas del cerebro. Así es, el cerebro permite que se active un funcionamiento que es automático y que en ese no vamos a estar destinando tiempo para decidir si lo hacemos o no. Es decir, el cerebro va a decir que funcionen nuestros órganos internos, que funcione nuestro corazón, que funcionen nuestros pulmones, y eso va a ser de manera automática, y que tengamos ciertos ciclos vitales, es decir, estar despiertos, estar atentos y luego estar en sueño y tener cierta actividad de manera automática. Pero también el cerebro va a estar trabajando y dedicando mucha energía
a esta actividad que es voluntaria, que depende de Claro. nuestra decisión. Y entonces los autores que empezaron a estudiar el cerebro y que les llamaba mucho la atención, quisieron identificar cuáles eran las zonas del cerebro que participaban en ciertas funciones. Y entonces realizaron diferentes estudios para poder asociar algunas regiones cerebrales con la predominancia de la ejecución de alguna función. Y entonces han identificado ciertas áreas en donde prevalecen las funciones. Que estas son áreas del neocórtex. Así ¿no? es. Porque tenemos hay tres tipos de cerebro, ¿no? Que dicen que es el primero, que es la parte más primitiva, ¿no? Que El es cerebro reptiliano, así es. Luego hay otra capa, que es el cerebro límbico, y al final viene la parte que se supone nos distingue de algunos otros animales, que es el neocórtex, y ese neocórtex está, las funciones que tenemos en el cerebro están distribuidas de diferente manera, ¿no? Así es. El cerebro reptiliano se encarga precisamente de estas funciones del cuidado de la vida básicas, de supervivencia, y es un cerebro que hasta se comparte en temas evolutivos con otros animales, pero la distinción del ser humano es que su cerebro ha ido evolucionando más allá de esta participación reptiliana, de solamente arrastrarse, andar en el mundo, participar. En algunos hay más evolución, y esta evolución es lo que ha permitido que tengamos un crecimiento de un cerebro distinto al de otros animales, más hacia las regiones frontales. Y precisamente hablando de las circunvoluciones que van teniendo surcos y hendiduras más profundas, se pueden identificar áreas específicas a las que se les llaman lóbulos para identificarlos. Y en el lóbulo frontal, que es el más evolucionado, se estima que están funciones bien importantes para la toma de decisiones. Así es. El lóbulo frontal se encarga de la atención. La atención va a ser este filtro de a qué estímulos de nuestro medio ambiente le vamos a dar importancia y vamos a recibir en nuestro cuerpo y los vamos a retener por un cierto momento. Entonces la atención nos permite seleccionar y a la vez nos permite también inhibir. Porque si no tuviéramos atención, todo lo que está ocurriendo, todos los ruidos del medio ambiente, todos los colores, toda la información, estaría bombardeando a nuestro sistema. Claro. Y nuestro sistema tiene que poner un alto, un filtro y decir, a esto no le voy a hacer caso. Y cabe mencionar que todos tenemos la función. Habrá gente que tenga la función más desarrollada en el sentido de poner atención más tiempo, con mayor efectividad, y otros no la hayan desarrollado, ¿no? Esos son como niveles de desarrollo de la función. Así ¿cierto? es. Entonces, al lóbulo frontal se le atribuye precisamente el proceso de la atención, la toma de decisiones, y a partir de esta toma de decisiones también el juicio, el saber qué es lo correcto y lo incorrecto dentro de una educación y un contexto determinado, y entonces tiene que ver hasta con aspectos de moral, lo bueno, lo malo, Y lo mismo correcto, comportamiento. Así es. ¿no? Y por ejemplo, muchos casos que dicen, es que mi niño no pone atención o le cuesta trabajo, es muy disperso. Una zona a trabajar del cerebro es la parte frontal. Así es, tendría que hacerse primeramente un diagnóstico, muy importante, un día tendremos un programa precisamente para hablar de psicodiagnóstico, pero podemos identificar entonces que nuestro cerebro se correlaciona con alteraciones funcionales. Cuando tenemos un problema de la atención, podemos pensar que quizá ahí hay algo que trabajar desde nuestro cerebro. Muy bien, entonces esa es la parte frontal, que es la parte que está en el lóbulo frontal. Muy bien. A No su se den de vez, cabezazos ahí. tenemos otros lóbulos que son los que están a los lados de nuestro cerebro, que son los lóbulos temporales. Y los lóbulos temporales se asocian principalmente con la función de la memoria. Se ha estudiado que tiene mucho que ver con nuestra memoria de largo plazo, precisamente, porque cuando hay una alteración en este lóbulo se ve que se altera el funcionamiento de la memoria de largo plazo, que es la memoria que ya tenemos desde hace muchísimos Que es el años. almacenamiento de todos los recursos. De toda la información, así es. Y a su vez también el lóbulo temporal integra toda la información auditiva. El escuchar y comprender las cosas viene desde el lóbulo temporal. Que de ahí viene, por ejemplo, que hacemos para la memoria, lo relacionamos con olores o con sonidos, ¿no? Y eso nos permite evocar situaciones que vivimos hace tiempo. Así es, correctísimo. Y tenemos también los lóbulos temporales, que son los que están en la parte posterior del lóbulo frontal, en la zona central hacia los lados, arriba de los lóbulos temporales. Y los lóbulos parietales lo que van a hacer es integrar la información. Van a integrar información motora, que se refiere a nuestros movimientos, con información sensorial, con lo que sentimos, con la experiencia desde nuestros 5 sentidos. Claro, y lo metalímbico. Así es. Y el lóbulo occipital se le asocia principalmente con la organización de la información visual.
Entonces, toda la información visual va a entrar por nuestros ojos, pero va a pasar por diferentes vías hasta llegar a la región occipital del cerebro. Estos son algunos ejemplos, los más clásicos, los más conocidos con evidencias científicas de funciones del cerebro. Muy concreto, porque cada uno, si le das doble clic, Muy podemos dedicar concreto. 7 programas, ¿no? Y hoy en día las neurociencias, junto con otras disciplinas, junto con la psicología, la medicina, la neurología, etcétera, la química, quieren hacer contribuciones más específicas para conocer el funcionamiento del cerebro. Y aunque hay regiones especializadas para funciones psicológicas, también se ve que la participación integral del todo el cerebro es bien importante. Claro. Ahora, todos nosotros, insisto, tenemos actividades diarias, la parte del trabajo, la parte de la educación, ir a la escuela, aprender. Una rutina de una vida, rutina. ¿no? El cerebro también tiende a veces a ser flojito y acostumbrarse a las rutinas y ya deja de pensar, ¿no? Y nos mantiene ahí trabajando. Pero cuando tenemos aprendizajes nuevos, tareas nuevas, retos nuevos, tenemos que echar mano de toda esa organización de nuestro cerebro. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de utilizarlo o de tener un buen desempeño en nuestras actividades utilizando nuestro cerebro? Hay que ser conscientes de que es importante cuidarlo. Esa es la mejor forma, cuidando nuestro cerebro. Y dices, ¿cómo se cuida el cerebro? ¿Cómo cuido algo que no veo? A veces lo cuidamos sin darnos cuenta, ¿no? Sin hacerlo parte de nuestros objetivos. Los cuidados básicos del cerebro tienen que ver, como lo decía Leyo Plebeyo, qué información le damos a ese cerebro, ¿no? ¿Qué le suministramos? La alimentación es uno de los cuidados más importantes para el cerebro, una alimentación balanceada. Sí, de hecho, muchas investigaciones demuestran que la evolución del cerebro tiene que ver por lo que ha comido el cerebro, por cómo se alimentó. Se piensa que desde el origen de la vida, pues surge en el mar, en un medio acuoso, y que la alimentación tenía que ver mucho con el pescado, por ejemplo. Entonces, se ve que el pescado tiene elementos muy buenos, muy nutritivos para el cerebro. Se recomienda para un buen funcionamiento del cerebro, todas las semanas, por lo menos 1 o 2 días a la semana, ingerir pescado. Un salmoncito, un filetito. El salmoncito muy recomendado, así es. Además de salmón, pescado, semillas son muy buenas para el cerebro. Frutas y verduras, consumir 5 porciones en promedio por día entre estas. 3 frutas, 2 verduras, etcétera, por lo menos. Y a veces hay quienes sí son conscientes de eso y hacen una alimentación balanceada. Pero a veces en el día a día no pensamos y comemos comida rápida y nos damos cuenta que nuestro desayuno fue una torta, nuestra comida una hamburguesa y un refresco y nuestra cena. Eso no está lo que pasó alimentando al tamalero. sanamente al cerebro. No hubo fruta, no hubo verdura, no hubo como una conciencia de esta alimentación. Bien. Entonces, frutas, verduras, semillas y alimentación balanceada. Bien importante el agua. Hay muchas personas que no se dan cuenta de la importancia que es tomar agua de manera periódica a lo largo de todo el día. Entonces no se trata tampoco de una sentada tomarte 1 litro de agua, ¿no? Claro. Pero sí de pequeños traguitos a lo largo de todo el día hasta llegar a tomar a 2 litros por lo menos en un día en una persona adulta es lo que se estima que es correcto, ¿no? Para que nuestro cerebro funcione bien, porque nuestro cerebro está en un medio acuoso. Entonces el agua también le permite que lleve a cabo sus funciones y muchos de nuestros órganos también requieren del agua. Bien. Entonces si no le damos este suministro de alimentación y de líquido, el cerebro se empieza a estresar y eso genera un estrés también en su función y nuestras conductas no van siendo adecuadas. O sea que no es tan complicado cuidar el cerebro, sencillamente si yo en mi día a día tengo problemas de memoria, de desempeño, incluso de depresión, incluso de, no sé, ciertos factores, ya comiendo sano, ¿no? Distribuyendo bien mi alimentación, por ejemplo, un poco de pescado, también un poco de carne, un poco de frutas y verduras, ya voy un paso adelante. Así beber es. Agua de manera constante. ¿Cuánto se recomienda beber? 2 litros aproximadamente al día. 2 litros aproximadamente. Ya, pues, mucha gente trae su vasito, se puede estar ahí tomando su agüita. Agua natural, ¿no? No meterle tanto químico porque hay mucho, incluso Leyo Plebeyo hablaba, ¿no? De los efectos químicos que tenían hoy en día los productos. Puedes creer que estás tomando agua, pero te compras un agua saborizada con un poco de azúcar sintética. Entonces eso puede afectar también. Sí, ¿no? claro, siempre buscamos el equilibrio porque por supuesto que el cuerpo también va a tener otras necesidades de otros tipos de placeres, ¿no? Pero buscar ese equilibrio entre la alimentación, las bebidas y otro tipo de beneficios para el cerebro va a permitir que sea saludable, porque además de la alimentación y de tomar agua, requiere también una buena oxigenación. Claro. Y no somos conscientes de cómo respiramos. Es más, decimos, pues respiramos, pero ni nos damos cuenta que nuestro cuerpo ya es automático, ¿no? Respira todo el tiempo, día y noche, las 24 horas respira. Pero hacer consciente la respiración
está demostrado que tiene muchos beneficios para nuestro estado mental, para nuestro estado psicológico. El ser conscientes de tener inhalaciones profundas y de tener exhalaciones también profundas, conscientes, permite tranquilizar muchas de nuestras funciones de nuestro sistema. Se ha demostrado que dedicar 5 minutos al día en estas respiraciones profundas traen beneficios. Hay quienes lo hacen ya dentro de un programa de ejercicios que a veces se asocian más con la conciencia de la respiración, son como yoga, pilates, ejercicios de meditación, pero en general todos los ejercicios tienden a regular nuestra respiración. La natación es otro ejemplo que por excelencia ayuda mucho a controlar nuestra respiración, pero el hacer un ejercicio te lleva a esto precisamente a cambiar tu forma de respirar. Y al cerebro le es muy importante que lo oxigenes. En muchos casos, por ejemplo, gran parte de los temas de ansiedad que tiene la gente puede ser por la respiración, ¿no? Controlando la respiración, no digo que te va a quitar, porque obviamente tiene muchos más variantes que la pueden provocar, pero la respiración puede ayudar mucho en esos temas, ¿no? Así es, entonces decimos alimentación y oxigenación. Entonces, alimentación, oxigenación y comida saludable ya me podría cambiar a mí la vida. Ya va cambiando nuestros estilos de vida, pero además tiene que ver también nuestra actividad física, hacer deporte, movernos. Estar activos también eso trae cambios en nuestro cuerpo y en todo nuestro sistema, entonces es importante que en el día tengamos cierta actividad física. Entonces, si vamos cuidando un poquito cada una de estas áreas, pues vamos conservando ese equilibrio en el funcionamiento. Y el cerebro aprende patrones, ¿cierto? O sea, es decir, si el cerebro lo acostumbras a no tener actividad física, estar todo el tiempo sentado, viendo la televisión o en el celular, llega un momento que el cerebro se empieza a acostumbrar a eso, ¿no? Claro. Y también se puede acostumbrar a hacer ejercicio, a tener una actividad periódica, porque a muchos nos cuesta trabajo, ¿no? Decir, ay, ahora sí voy a salir a correr. Te levantas al otro día, temprano, vas, corres, te sientes ya, hasta te ves al espejo y quieres verte así más mamey, ¿no? Y al otro día dices, mejor mañana, y ya, nunca más vas, ¿no? Tiene mucho que ver con los estilos de vida, y hay personas que por su manera de ser, precisamente por su personalidad, les es más fácil tener una disciplina en algunos aspectos, pero hay otros que les cuesta mucho trabajo y por eso es importante saber que puedes acudir por una ayuda profesional, que hay personas que se especializaron y son profesionistas en determinadas áreas, como profesionistas que se especializan en la nutrición y pueden acompañarte en darte recomendaciones de alimentación, personas que se especializan en tu estilo de vida, en tus pensamientos, los psicólogos, y te pueden orientar en cómo hacer cambios que sean de beneficio para tu persona, desde los médicos también para ver cómo está funcionando tu cuerpo. Es decir, si no lo podemos lograr todos solos, guardar este equilibrio y ser el superhumano perfecto, lo que sí podemos es llevar una vida saludable. Una vida saludable representa que tienes bienestar y que tienes un disfrute. Un equilibrio. Sí, me refiero a que tampoco debemos de ser como las top models, con medidas perfectas, ¿no? O todo maravilloso, pero que lo que sea disfrutable. Sí, lo que se trata aparte es de que el cuerpo esté sano. Y que no esté enfermo y que no lo padezcas, ¿no? Una enfermedad, un padecimiento, muchas veces tiene que ver porque llevaste hábitos de vida nocivos y lo decimos, es como una maquinaria el cerebro. Entonces, lleva tu coche mucho tiempo sin gasolina, ¿qué va a pasar? La bomba se va a romper, algo va a tronar. Trae un coche con la llanta ponchada, ¿qué va a pasar? Pues también se va a molar. Nuestro cuerpo de alguna manera se puede hacer como ejemplo de una maquinaria. Y si a algo no le das el mantenimiento, lo vas a desgastar hasta que lo puedes llevar a reventar. Y parte de este mantenimiento también, que es otro tema, es el sueño, por ejemplo, el descanso. Como bien dices, el cerebro no descansa hasta que ya cuelgas los tenis, ¿verdad? Pero el cuerpo requiere descansar para que el cerebro también haga toda su labor de mantenimiento del cuerpo. Por eso hay ciertas horas recomendadas, de acuerdo incluso a las edades, para que el cuerpo descanse y el cerebro pueda hacer su acción, ¿no? Así es bien importante los espacios de ocio, de descanso y de recreación, porque ahí se activan funciones de creatividad, pero también de sueño profundo. A veces dormimos y ni dormimos bien, ¿no? Medio dormitamos. Hay diferentes etapas del sueño, pero cuando llegamos al sueño profundo, también el cerebro hace cosas bien importantes para el cuerpo. Se ha demostrado que en el sueño profundo se consolida la memoria. Entonces, para tener memoria de largo plazo, necesitamos dormir bien. También en el sueño profundo, sobre todo en la infancia, se secreta la hormona de crecimiento. Entonces, para tener una estatura adecuada y crecer adecuadamente, necesitamos dormir bien. Entonces, en el sueño se dan otro tipo de procesos fisiológicos bien importantes si el cuerpo requiere que descansemos. Además de descansar, hacer juegos mentales. Es importante. Sobre todo los adultos a veces nos olvidamos de jugar. La Es mantener activo el cerebro.
Jugar es maravilloso, jugar es de las mejores formas de ejercitar a nuestro cerebro. Porque ahí vamos a tener también en un futuro un programa de eso, pero uno cree que jugar es para niños, ¿no? Los adultos no jugamos. Claro que jugamos, ¿no? Nos tenemos que divertir. Y yo creo que es donde más podemos desarrollar nuestro Sí, cerebro. tiene que ver con estilos de crianza, de educación, en donde decimos a veces que el juego pareciera que es perder el tiempo. Al contrario, el juego es una manera muy efectiva de aprovechar el tiempo, y el juego es de las mejores recomendaciones para tener saludable a nuestro cerebro. Hay juegos de mesa tradicionales que pueden ser de mucho beneficio, pero también hoy la tecnología y la didáctica han implementado otras formas de juego. Como tú dices, hablaremos de esta diversidad de formas de jugar. Además de jugar, también hacer cosas nuevas, romper con rutinas, cambiar el esquema, ponerle al cerebro nuevos retos, lo hace estar reactivando ciertas funciones cognitivas o funciones mentales que también son de mucho beneficio para la salud del cerebro. Por ejemplo, cuando uno va a su casa, pues después de tantas veces que vas, ya el cerebro ya ni siquiera piensa, ya está automático. Es más, a veces te dices, ¿a qué hora pasé por la tienda de Doña Chona? ¿No? Pero cuando vas por una ruta nueva, otra vez tienes que poner que toda tu atención y ejecutar todas las funciones del cerebro para poder llegar a donde vas. Así ¿no? es. Entonces esos cambios de rutina también te ayudan para desarrollarlo, ¿no? Claro. Y actividades recreativas y culturales como la lectura, escuchar música también está demostrado que es muy bueno para nuestro cerebro. Ir a eventos culturales y académicos también es de mucho beneficio para nuestro cerebro. Y el pensamiento positivo. Claro. Está demostrado que cuando tenemos un pensamiento positivo se liberan también ciertos neurotransmisores que son de beneficio para todo nuestro cuerpo, que sí nos alimentamos en cierta manera de lo que pensamos. Claro. Y entonces tener un pensamiento positivo también posibilita que fluyan muchas de nuestras funciones fisiológicas. Claro. Gran parte por ejemplo, de pacientes con depresión presentan este cuadro, entre otras cosas, porque tienen un constante circular de pensamientos negativos dentro de su mente, y eso impacta demasiado también en el estado de ánimo y en la salud del cerebro, ¿no? Por supuesto, y se refuerzan. Al serlos constantes y repetitivos, los refuerzas, quiere decir que los haces más fuertes. Pero bueno, como tú dices, es complejo y también habría que entenderlo desde diferentes variables, desde el cuidado del cerebro y otras. Muy bien, bueno, pues está muy interesante el tema. Les recordamos, contáctenos por Facebook, por YouTube, también por vía telefónica. Al 192-1200 y con la extensión 37850 en Televisión Cultural Universitaria. Bueno, y estamos en las barbas de Freud. Vamos a un corte comercial y volvemos para cerrar el programa. ¿Qué estás haciendo, hija? Yo estoy haciendo mi tarea. Volvemos aquí a las barbas de Freud, y no sin antes recordarles otra vez nuestros teléfonos de contacto. 192-1200, extensión 37850. Y en redes sociales, en YouTube y por Facebook. Televisión Cultural Universitaria. Búsquenos y síganos. Muy bien, y bueno, pues ya para cerrar este interesante tema, que insisto da para muchos programas, ¿qué conclusiones podremos sacar de todo lo que platicamos? Conclusiones. Saber sobre nuestro cerebro es, además de apasionante e interesante, es importante porque nos permite hacer cambios. Si comprendemos quiénes somos en todas las dimensiones, no solamente en nuestra manera de ser, sino también en nuestra constitución física, podemos comprender por qué funcionamos de alguna manera
pero comprender eso nos posibilita cambiar, nos posibilita hacer esa plasticidad neuronal de moldearnos, de ser flexibles, de ser adaptables a nuevas circunstancias de vida. Entonces, un punto de partida es el conocimiento físico del cerebro, entre muchas otras cosas, pero el conocer qué pequeños cambios podemos hacer en nuestra vida cotidiana de beneficio para nuestro cerebro puede ser algo de beneficio para un cambio en nuestra vida habitual, ¿no? Entonces, tener una mejor alimentación, tener conciencia de tomar líquidos durante todo el día, de ser conscientes del disfrute de nuestra respiración, de tener juego cotidiano, De reírte, de hacer disfrutar. nuevas cosas, pensar positivo, escuchar música. En conclusión serían las recomendaciones. Claro. Yo creo que todos los seres humanos, bueno, en su mayoría, lo que queremos pues es ser felices, es estar bien en nuestro trabajo, bien con nuestra familia, bien con nuestros hijos, con nuestros padres. Y muchas veces nos podemos sentir deprimidos, cansados, podemos sentir que no tenemos el desempeño adecuado en la escuela o en el trabajo y eso nos trae frustraciones. Y nos va metiendo en un círculo como vicioso, ¿me explico? Entonces, una forma fácil de salir es, bueno, ya hemos hablado de la salud mental, de la importancia de la salud mental, ¿no? De buscar apoyo, ¿no? Pero también el cuidado del cerebro nos puede ayudar a tener mejor rendimiento en el trabajo o en la escuela, a tener mejores relaciones con las personas, a sentirnos físicamente mejor, a sentirnos más motivados. Entonces, siguiendo estas recomendaciones que dimos a través del programa, que quedamos que era alimentación sana, beber líquidos, bueno, Ejercicio, música, actividades culturales. Actividades culturales, lectura, etcétera. Eso me va a ayudar a poder tener pues una vida un poquito más bueno, contenta, feliz, agradable. Y yo lo que recomiendo es inténtenlo, pruébenlo. Eso sí, requiere disciplina. Eso sí, el cerebro muchas veces va a buscar la forma más fácil de hacer las cosas. Entonces, llevar a que se convierta en una rutina, por ejemplo, el hacer el ejercicio o el estudio, pues nos va a llevar un ratito, pero es cuestión de paciencia y de constancia, ¿no? Así es, disfruten su cerebro, cuídenlo. Muy bien. Y bueno, pues ya para terminar, siempre pasamos a nuestra sección. Cuéntanos un chiste, Armando. Les voy a contar un chiste. Sí. Estaba el papá, ¿no? El padre. Ok. Y dice, y aparte viendo la factura del colegio, ¿no? Y las que ahora son carísimos, ¿no? Entonces ve a su hijo y le dice, nunca pensé que los estudios fueran tan caros, ¿no? Y el niño dice, uy, papá, ¿y eso que soy de los que menos estudian? Chiste era una anécdota, ¿verdad, Armando? Así es. Yo tengo otra anécdota, tampoco va a ser chiste. Llega una señora a una tienda, ¿no? Y va con el vendedor y le dice, oigan, esto de su ayuda porque quiero un producto que facilite que mi esposo me ponga más atención. ¿Qué será? ¿Me podría vender perfume con olor a celular? O a fútbol, o a auto. Muy bien, pues bueno, nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. Y nos despedimos, Fabi. Recuerden nuestros teléfonos. 192-1200, extensión 37850. Véanos por Facebook, véanos por YouTube también. Y bueno, nos vamos a ver en los siguientes programas. Así es, aquí en Televisión Cultural Universitaria. Crónicas de la Psicología Cotidiana. Y pues mientras tanto, pues sean felices porque eso solo depende de ustedes. Adiós. Adiós.